Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, los saluda su amigo Mauricio González de su canal Navajas Suizas México. Pues hoy les quiero presentar no una navaja, sino más bien una herramienta. Una herramienta pues muy importante como todas en las navajas del oficial, es la que les quiero presentar y se trata del punzón. Vamos a ver en este caso una copia de una navaja de origen. Ajá. Pues ahora sí que sería la primera copia del oficial, ¿no? Pero bueno, nada más vamos a hablar del punzón. Digamos que el punzón es una herramienta que en su origen y duró muchos años con la misma funcionalidad de que es una parte redondeada, ajá, y una parte cuadrada de un aspecto cónico que va engrosando hacia la base. Pues obviamente en sus orígenes este punzón, aparte de ser pues una herramienta para hacer pues muchos trabajos que tenían que hacerse pues cuando existían ahora sí que los rifles, las antiguas armas que existían, servía pues para limpieza, para dar algún mantenimiento a las armas, al igual pues que ahora sí que los desarmadores que tenían estas navajas de origen, y también servían en un momento dado como armas. Estas navajas se sabe que tenían una cierta funcionalidad en donde pues un soldado podía tener un arma entre sus manos y así lo portaban. O sea, parte de la función del punzón para atravesar algún cuero o algún material que quisieran trabajar. También tenía una función de arma en aquel momento. Pues miren, bueno, primeramente estos punzones, esta es una navaja de los años 20 hacia finales, no tuvo ningún cambio, básicamente se mantuvo igual, con la misma forma triangular, como digo, expuestos, se ven muy bonitos, ahí en la parte que tienen en un momento dado, le siguen el contorno de la cacha. Y lucen muy bien en esas navajas vintage. Ya después, más o menos, este punzón duró ahora sí que desde que salió la navaja del oficial, ajá, sin ningún cambio. Duró muchos años sin ningún cambio. Vamos a ver que hacia los años 40 siguió manteniéndose igual, ajá. En el caso de las cachas de esa época, a diferencia de las más actuales, tenían pues una muesca para poder sacar el punzón, ya que el punzón iba en la misma conformación y curvatura de la cacha. Este punzón llegó hasta los años 50, pero al principio de los años 50 se acortó significativamente. Ajá. Miren, vamos a ver esta comparativa de una navaja de los 40 y otra de los 50, en donde, si se fijan aquí sin necesidad de medir, vemos claramente en donde está el inicio del punzón en la cacha de una y el inicio del punzón en la cacha en la otra. Ajá. Son varios milímetros más. Ahí sí espero que se logre ver. Y en esta misma época, pero vamos a ver otro tipo de medición así comparativa. Mira, vamos a poner en la mera orilla del liner, ajá, ese punzón más viejo, y vean
lo que le falta al otro punzón para llegar a tocar el mismo liner del lado opuesto. Son más de 2 milímetros que tiene de diferencia. Espero sí se está viendo. También lo notamos porque si somos pues observadores, ahí se ve claramente cómo el perno y el comienzo de la curvatura de la cacha está en otra posición. Recorrido, como les digo, aquí se ve claramente cuánta ventaja le saca. Y y tiene la misma, ahora sí que llega hasta el mismo punto, pero nos damos cuenta que es más largo. El más viejito, antes de los 50, es más largo, más de 2 milímetros y medio más largo. Si se fijan aquí también la muesca del uñero para sacar el punzón cambia mucho. En este caso es más chico, y en esta es más grande el uñero. Y les repito, esta es más viejita y esta es más nueva. Este punzón es más corto y tiene un uñero un poquito más amplio. Ya hablando de este punzón más corto, nos vamos a saber que este punzón llegó hasta el año 61. Hasta ese año llegó, o sea que el punzón cónico expuesto tuvo dos tamaños. Ya para después del 61 sale el punzón oculto, el que conocemos, y es un punzón pues que no tiene perforación, y también salieron dos variantes. El maquinado de este punzón hacia la punta es el más antiguo y duró hasta el año 79. Algunas fuentes nos dicen que duró hasta el año 83, y hay publicaciones que sostienen que es hasta el año 83, más sin embargo pues siempre hay controversia en ese sentido, porque gente con mucho conocimiento dice que llegó hasta el 79, pero digamos que estuvo en ese margen de 79-83 con el maquinado en la punta, para luego dar paso digámoslo así, a un punzón más moderno que duró hasta el año 85. O sea que si duró del 79 puede haber durado 5 años o solamente 2 o 3 años, dependiendo de la fuente que nos diga del punzón. Vemos claramente que el punzón también tiene, se ve cerrado la diferencia en la punta, ya que el maquinado es distinto en la punta. Sí se logra ver cómo tiene el desbaste hacia la punta. Hacia después del 85, bueno, otra cosa que también no quiere decir que sea uno distinto, pero que tuvo una variable importante, es que ahora sí que ya conocido como punzón escariador, por su filo que tiene en la parte donde tiene, ahora sí que en la parte donde hace el corte, tiene un filo que, como todos sabemos, sirve, como su nombre lo dice, el punzón escariador sirve para poder hacer un hoyo con más, hasta con un cierto corte en materiales como plástico o madera. Estos punzones trabajan excelente, mucho mejor que el punzón anterior. El punzón anterior solamente trabajaba en base a lo cónico que iba su tamaño y hacía el hoyo pues como el material lo permitiera, en base a irlo introduciendo. En este caso, con unos giros, la parte del corte llega a tener bastante filo y se lleva el material, la madera espectacularmente, el plástico, y lo hace muy bien, un hoyo casi perfecto. Y por el otro lado, entre más viejos son los punzones, este filo del borde externo casi llegaba a tocar la cacha. Si se fijan, ahora sí que llega hasta
hasta tocar la cacha, más sin embargo luego ya iba cada vez menos, llegaba un poco más, unos milímetros más arriba aquí donde tengo la uña. Ujú. Y después ya pasando al punzón que les comento, el punzón más moderno que salió hasta básicamente del 80 al 85, tenía una punta distinta, con un maquinado distinto, y tenía también más arriba la parte del filo externo, digamos. El maquinado llegaba aquí donde está mi uña, más arriba. Después del 85 aparecen los primeros punzones con ojal, que todos sabemos que es para coser, principalmente para coser pues alguna tela, algún cuero, y llegó a tener también dos variables. Este punzón, si se fijan, este punzón tiene el orificio en la parte de abajo del uñero, y contacta prácticamente con la parte del filo, mientras los más modernos, que son después del 88 más o menos, tienen el uñero, y a la altura de donde acaba el uñero, si nos vamos en una línea imaginaria, empieza el orificio del punzón. Aquí está donde acaba el uñero, y aquí empieza el punzón. Sin embargo, acá, si se fijan, casi el punzón abarca directamente al hoyo del punzón mismo. La diferencia en medidas de este hoyo es recorrido más o menos 2 milímetros, casi 2,5 milímetros. Este punzón nuevo, el hoyo, digámoslo así, está más abajo que el otro punzón. Como les repito, en el otro punzón con hoyo estaría más o menos por donde está el metal, el orificio, y en estos es más abajo, en los modernos. También se fue recorriendo el filo externo para que actualmente ya tenga un filo más arriba, como les repito, con el orificio más, pues digámoslo así, más recorrido, 2,4 milímetros. Entonces básicamente tenemos que los punzones, a lo que yo puedo en mi limitada experiencia y lo que he comentado con gente muy conocedora, tenemos que los punzones son básicamente 6 variedades, tomando en cuenta las 2 variedades cónicas, las 2 variedades ya con punzón escariador sin ojal, y 2 variedades con punzón con ojal. Espero les haya gustado, espero me sigan apoyando. Saludos a mis amigos de los grupos distintos de WhatsApp, saludos a mi brother y sensei, y estamos en contacto en las redes sociales. Chao.